Bueno, pues veo que hemos llegado a la bonita cifra de 100, así que yo creo que podemos comenzar. Os he compartido una encuesta para hacerme una pequeña idea de los que estuvisteis en el anterior taller y en base a eso, pues bueno, habrá cosas, aunque voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos, bueno, pues por saber un poquito cuánta gente estuvo. Vale. Muy bien. Bueno, pues comenzamos si queréis. José Luis, José, comenzamos. Vamos ya, ¿vale? ¿Vamos ya? Venga, pues vamos a ello. Vale, veo que estuvisteis unos 30 más o menos. Bueno, pues bien. Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir otra vez. El primero pediros disculpas porque el otro día, bueno, pues por un tema de salud puntual tuve un pequeño bajón de tensión que no me permitió hacer el taller y bueno, por suerte pues hemos podido organizar otra fecha y bueno, pues contento de poder estar aquí otra vez con todos vosotros. Y bueno, a los que no estuvisteis el otro día, no os voy a contar ahora todo el rollo de mi presentación que os hice porque podéis ver el primer taller, pero bueno, comentaros que soy Isaac Jadraque, soy diseñador de personajes, ilustrador, diseñador también a ratos y bueno, pues este segundo taller lo he querido enfocar un poco como continuación del anterior, ¿vale? Porque creo que es interesante ver todo el proceso de creación de personajes desde el inicio y bueno, pues quedaron bastantes cosas pendientes, lógicamente, en el anterior y bueno, pues me gustaría ver con vosotros los siguientes pasos pues para darle un empujón a esos personajes, a los que los hicisteis en el anterior taller, pues bueno, pues si le podéis dar otra vuelta y demás, pues luego os pasaré un enlace para que podamos verlo o compartir el resto de diseños, ¿vale? Entonces, bueno, os hago un pequeño resumen de lo que vimos en el primer taller, ¿vale? Hablamos un poco de lo que define a un personaje. Digamos que hay varios aspectos que lo definen, entre ellos el físico, el psicológico, pues las acciones que hace, qué es lo que dice, y hablamos un poco de lo interesante que es pues, que haya distancia entre una cosa y otra, ¿no? Entre un físico y una psicología, unas acciones. Eh, también hablamos de qué es lo que, en mi opinión, necesita un diseñador de personajes, sobre todo para empezar, que no es solo dibujo o tener conocimientos de color, sino, pues bueno, tener capacidad de observación, capacidad de síntesis y de trabajo, que lo puse entre comillas porque pues comentaba, bueno, pues que una vez que trabajas en algo que te gusta, pues creo que no lo consideras como un trabajo propiamente dicho, ¿no? También hablamos de conceptos clave como construcción, proporción, formas, volumen, ritmo y balance. Todo esto lo podéis ver en muchos sitios y si queréis creo que, corrígeme si me equivoco, no sé si está disponible el enlace al taller anterior, pero bueno, podéis verlo. Y como ejercicio final del taller, lo que hicimos es, en base a un brief de un diseñador, una especie de diseñador aleatorio de personajes que os pasé el enlace, luego si queréis os lo puedo volver a pasar. Pues en base a eso construimos un personaje
que en este caso os vuelvo a leer un poco la introducción y vamos, la descripción, que era Wayne Bailey, 83 años, recepcionista descuidado. Es un recepcionista, 83 años, que está enojado por su tetera que gotea. Físicamente construido como un reloj de arena, siempre lleva una calculadora y está particularmente interesado en escapar de hospital. Pues bueno, esta descripción un poco bizarra y loca, según lo miren, ¿no? Pues salía directamente de este brief, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue hacer un mapa mental donde agrupamos los conceptos principales de nuestro personaje, que creíamos interesantes de nuestro personaje, y tomamos algunas referencias y, bueno, pues hicimos una pequeña aproximación del personaje, pues buscando algunas formas y demás. Entonces, aquí es donde lo dejamos. Entonces, a partir de aquí, en esta ocasión quería ver con vosotros, espero que nos dé tiempo a verlo todo esto, ¿vale? Que creo que son cosas bastante importantes y que se suelen ver en muchos sitios sobre diseño de personajes, ¿no? Que como son las hojas de modelo, las expresiones, las poses y luego pues ver un poco por encima, porque esto es para, bueno, son temas para un taller aparte, pues de color, de composición y bueno, pues algunos pequeños tips de promoción para aquellos que queráis pues darle caña a las redes sociales a vuestros diseños, ¿vale? Entonces, empezamos con las hojas de modelo. Os voy a pasar, a ver si me deja compartir. Bueno, esto simplemente por si queréis hacer vosotros el ejercicio mientras vamos hablando. Y os voy a compartir esto mismo, que espero que os salga en pantalla. Si no, me lo decís, ¿vale? Las hojas de modelo. Las hojas de modelo también, bueno, muchos sitios se llaman Turnaround, Model Sheet. Bueno, pues es esta hoja de referencia de personajes que sirve para luego pues para modelarlo ahora en 3D o antaño en 2D. Bueno, antaño no, se sigue muy vigente, por suerte. Pues bueno, referencia del personaje en varias poses en el que podemos ver pues la anatomía del personaje y bueno, pues que sirva de referencia para siguientes pasos. Voy a poner el puntero para poderos ir indicando. Entonces, bueno, de esto en Internet hay millones de referencias. Podéis buscar, las hay, pues bueno, sencillitas, como en este caso. Normalmente suelen ser de 5 poses, también las hay de 4, esto es de Borja Montoro. Pues como veis, pues aquí lo importante es que se vea bien la anatomía del personaje. Incluso si tiene ropa, pues aquí seguimos viendo toda la anatomía del personaje, ¿no? Porque eso es lo que realmente nos interesa a nosotros y sobre todo a los que vienen después, que son los que van a coger este personaje y lo van a construir a partir de este diseño, ¿vale? Entonces, bueno, esto por ejemplo, es un ejercicio que hice hace relativamente poco bueno, pues de una hoja de modelo que tenía como borrador y, bueno, pues quise hacer el ejercicio para ver cómo se veía realmente la hoja de modelo en movimiento, ¿no? Entonces, este ejercicio es muy bueno porque al rotarlo ves realmente dónde tienes ciertos fallos de construcción y demás. Realmente esto no es necesario para esto concretamente, para que fuera más fluido, pues hice más poses de las necesidades en concreto, aunque realmente dependerá mucho del tipo de personaje que tengáis, de lo simétrico que sea, porque, bueno, en ocasiones, pues, un lado no es el mismo que en otro y bueno, pues a lo mejor sí que es interesante que cuantas más poses hagáis, pues mejor para que la gente entienda cómo es vuestro modelo, ¿no? Aquí, pues, bueno, volvemos a lo mismo. Os encontráis muchos tipos de hojas de modelo. Hay mucha gente que a lo mejor no pone los brazos o se pone los brazos en T, que es un poco lo clásico. Realmente no hace falta. Dependerá mucho del personaje que tengáis y de lo que se pida, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro personaje,
que nuevamente va a ser el protagonista de este taller, porque bueno, pues yo creo eh, que lo que mola es eso, ¿no? Ver el personaje cómo va creciendo y cómo, bueno, y la exploración que he ido haciendo, ¿no? Entonces, a raíz del primer taller, pues bueno, pues volví a retomar el personaje y bueno, pues quise explorarlo un poquito más. Si os acordáis, lo principal o lo que veíamos un poco que nos limitaba o nos acotaba un poquito el diseñador es que tenía una forma de reloj de arena, ¿no? Que era un poco lo que nos pedían. Entonces, pues bueno, pues siguiendo esa idea, pues me di cuenta, aunque en principio lo habíamos hecho con el gorro puesto que seguía la silueta, pues vi interesante que a lo mejor, pues bueno, pues mira, pues en este caso probé a que en vez de que el gorro por la parte plana de arriba, pues fuera directamente la cabeza y que el gorro fuera un elemento como un poquito apartado y que luego pudiéramos jugar con él, ¿no? Que se pueda mover según la pose y demás. Y bueno, pues fui haciendo un poco de exploración, aquí hice otro un poquito, bueno, que aquí la nariz se me hacía demasiado grande porque prácticamente me tapaba toda la cara y bueno, pero bueno, pues fui probando, siempre con la tetera esta de la que habla en el brief, hice un boceto así más rápido, como más poligonal, para ir probando, porque al final es cierto que aunque la silueta tiene esta forma, pues bueno, lo interesante luego es que según rote el personaje, pues veamos un poco más de riqueza en la anatomía o en las formas, ¿no? Hay muchos personajes, muchos ejemplos de personajes que los vemos de frente y a lo mejor tiene una nariz muy pronunciada y de frente no se aprecia, pero en cuanto giramos el personaje, pues lo vemos realmente, ¿no? Entonces, pues bueno, seguí explorando un poco con esto y lo que hice, y esto es un ejercicio que a mí me gusta hacer, os invito a hacer, a aquellos que os guste también la escultura, esto realmente es muy detallado, ¿vale? Pero realmente con coger un trozo de plastelina o de o de barro o lo que tengáis a mano, que podáis ver y tocar y darle forma, eso os puede ayudar un poco a ir viendo la anatomía del personaje y cómo queréis construirlo, ¿vale? Porque a lo mejor hay cosas que según el movimiento que le dais, pues no sabéis muy bien cómo funciona, pues ya sea la nariz o las orejas o, en fin. Entonces, de vez en cuando sí que lo hago porque me ayuda un poco a ver cómo quiero construir el personaje. Aunque esto luego se va a hacer más refinado después de la hoja de modelo por alguien que realmente como un modelador. Pero bueno, es un ejercicio interesante y oye, si esto también lo podéis pasar, pues también es algo que puede ayudar, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues empecé con la hoja de modelo, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, aquí sigo manteniendo esta shape principal, ¿no? Que es como el reloj de arena, que sí que he querido mantenerlo y no jugar mucho con proporciones, porque esto, como ya comentamos en el primer taller, lo ideal es un poco jugar con la variedad de formas, ¿no? Y de proporciones y que no sea, pues eso, que no sea la misma distancia. En este caso, pues bueno, la cabeza es bastante grande con respecto al cuerpo, pero sí que podríamos jugar con distintas proporciones de cabeza a cuerpo, dentro del torso, de las piernas y tal. Pero bueno, pues quise mantener esta forma, pero sí me gustaba la idea de lo que os comentaba, de que al rotarlo, pues pudiéramos ver otro aspecto del personaje, ¿no? Que al meterle ya la parte de arriba plana, pues me pedía que eso, por consistencia, por metérselo en más parte del cuerpo, ¿no? Que aquí, pues, fuéramos jugando y que fuera un poco también hablando del concepto de que lo hablábamos otro día, de la recta frente a curva, pues ir jugando un poco con eso, ¿no? De ver las partes más simples respecto a las un poco más elaboradas. Aquí, pues igual, con la cabeza con respecto
a la espalda y demás. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, sugerir un poquito que una especie de biselado, ¿no? Que esa parte es plana. Bueno, en este caso he optado por esta opción, pero podía haber sido perfectamente algo más redondo o, bueno, pues jugar con otras formas, ¿no? Pero bueno, me pareció interesante seguir por esta línea, ¿vale? Luego, para estas cosas, pues siempre es bueno tener, incluso aunque sea el personaje muy cartoon, guardar siempre las proporciones, ¿no? Y saber que, pues eso, que por ejemplo, las orejas siempre van a estar entre la nariz y la parte inferior de las cejas, que los ojos van a estar aproximadamente en la mitad de la cabeza, pero bueno, aquí volvemos a lo mismo. Se puede jugar mucho y buscar otras proporciones, ¿no? Lo siguiente bueno, esto realmente lo he puesto en este orden, pero no tendría por qué ser así. Yo creo que esto es mm, creo que es lo más coherente más que nada porque al hacer la hoja de modelo ya vas viendo o puedes un poco ir construyendo tu personaje que luego podrás ir refinando con las expresiones, con las poses y demás. Entonces creo que aunque es un poco más tedioso, o a mí por lo menos me cuesta más porque tienes que intentar que todo esté en su sitio, pero te ayuda mucho a que entiendas bien la construcción del personaje y luego puedas pues hacerlo bien, puedas trasladarlo a las poses y que se entienda bien el personaje y que no se te vayan las proporciones, ¿vale? Pues igual, las expresiones, nos encontramos millones por internet, ¿no? Y la verdad que a mí me encanta, es una de las partes que más me gusta porque, bueno, no deja de ser lo más expresivo y lo que más llama la atención, ¿no? La cantidad de expresiones que podemos mostrar. Y de esto pues encontramos muchos ejemplos, ¿no? Y esto, por ejemplo, es muy interesante, el diseño de Cory Loftis, porque también tenemos que aprender a jugar con lo que nos da el personaje. En este caso, por ejemplo, las orejas son un elemento más de la expresión, ¿no? Y van marcando también pues eso, el carácter del personaje y cómo funciona según la expresión. Y esto se aplica incluso, por supuesto, para personajes de stop motion, ¿no? Como es el caso de este Paranorman, de la película de Paranorman. Pues esto, lógicamente, también es necesario hacerlo para películas de este tipo, ¿no? Y bueno, pues podéis encontrar también muchas referencias. ¿Qué pasa? Que nosotros vemos pues eso, solemos ver todas estas caras y tal, y buscamos por ahí cosas súper chulas y buf, pues bueno, luego nos ponemos al lío y vamos a hacer las nuestras y muchas veces lo que nos pasa es esto, que por alguna razón no conseguimos que nuestros personajes tengan esa fuerza y al final lo que nos queda es un Chuck Norris, ¿no? Bueno, la verdad que es una referencia que no sé si todos conoceréis, espero que sí, pero bueno, es conocido por sus dotes de adaptación, ¿no? Entonces, pues bueno, pues al final siempre, al principio sobre todo, nos quedan unas expresiones que no son exactamente lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué herramientas tenemos? Pues muy fácil y la que tenemos todo el mundo a mano, que es simplemente un espejo y mirarnos a nosotros mismos, analizar qué expresiones ponemos, qué músculos movemos para cada expresión y utilizarlo como referencia. Esto se utiliza mucho y realmente es lo que mejor funciona porque nosotros mismos sabemos qué gestos podemos poner y qué es lo que realmente cada persona, qué gestos exactamente son los que necesitamos para nuestro personaje según pues el guión que nos han pasado o bueno, pues las notas que nos hayan pasado, pues escogeremos unas expresiones u otras, ¿no? Pero siempre es bueno coger referencias, cuanto más cercanas posibles, pues mejor. Y bueno, la verdad que los resultados se nota mucho, ¿no? Cuando tienes referencias. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos perdemos porque no sabemos qué expresión poner o qué expresiones utilizar. Y es que realmente, bueno, aquí encontraréis, hay varias versiones. Hay veces que
que se habla de 7, pero yo particularmente creo que esta es la más cercana. Esto es una referencia a un libro de Scott McCloud sobre cómo entender el cómic. Y él lo que nos habla es de que realmente existen seis expresiones básicas, ¿no? Que son la ira, el disgusto, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa. Y a partir de aquí, combinándolas y con ciertos matices, pues podemos conseguir pues una cantidad enorme de expresiones que luego, pues según el personaje, pues son más útiles que otras, ¿no? Entonces esto está muy bien como punto de partida, que intentéis replicar estas expresiones y a partir de ahí, pues intentar conseguir el resto. Entonces, para esto, os he preparado un ejercicio que voy a intentar también compartiros, por si queréis echarle un vistazo más detenidamente y si queréis utilizarlo como base. Vamos a ver. Vale. ¿Lo estáis viendo? Os llegan los archivos que comparto, ¿verdad? ¿No? ¿Nos llegan? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Veo de todo. Bueno, de todas formas lo voy a dejar aquí en pantalla, ¿vale? En archivos compartidos creo que debe aparecer. Bueno, en cualquier caso lo vais a ver aquí, ¿vale? Simplemente por si queríais ir trasteando un poquito y ir haciendo ejercicio, ¿vale? Con esto lo que os quería enseñar es que realmente, bueno, es un concepto que viene de la animación, ¿no? Que es que para hacer las expresiones más exageradas y más vivas, si, eh, lo que dice es que bueno, se partimos de la base de nuestro personaje, ¿no? Que realmente, esto, buscando un poquito de anatomía, aquí hay una especie de máscara que se forma, ¿no? Entre la cuenca del ojo y la parte de las mejillas, que son partes como móviles, por así decirlo, ¿vale? Que hay zonas de nuestra cabeza que son más maleables, por así decirlo, y otras pues que no se mueven tanto. Entonces, es importante saber cuáles podemos jugar con ellas y exagerarlas y cuáles no debemos tocarlas porque perderíamos la anatomía, nuestro personaje se nos iría de modelo, ¿no? Entonces, jugando un poquito con esto, pues siempre es bueno que en nuestras expresiones pues tengamos una pose de stretch, que ahora no sé si lo he escrito bien, pero bueno, y squash, ¿vale? Que ahora la verdad que tampoco sé si es viceversa. Pero bueno, esto lo podéis ver en un montón de sitios. El ejemplo típico es la bouncing ball, ¿no? La bola que bota, que lógicamente pues cuando tiene contacto con el suelo, ¿no? Cuando va subiendo, se estira y cuando toca, pues se estrecha, ¿no? Esto viene un poquito de ese concepto. Entonces, partiendo de esto, pues bueno, pues empecé a construir las expresiones de este personaje, ¿no? Como os he dicho, pues partí de las básicas, ¿vale? Espero que se diferencie cuál es cuál, y si no es que efectivamente no está bien hecho el ejercicio, ¿no? Pero bueno, pues básicamente pues hice aquí la ira, sorpresa, asco, alegría, tristeza y susto. O miedo, mejor dicho, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí, pues podíamos hacer muchas más. Como os he dicho, pues prefería hacer las que creo que son básicas, porque a partir de aquí, pues sí ya podemos buscar pues cosas más sutiles y que se acerquen un poquito más a la expresión de nuestro personaje, ¿vale? Entonces, esto es
otro modelo que hice hace ya tiempo, pero que hace poco lo retomé para darle un poquito de color y tal. Y bueno, pues aquí sí que metí alguna expresión más, un poquito, bueno, que no son las 6 básicas y bueno, pues aunque ahora hay alguna que seguramente cambiaría por ser muy parecidas, pero bueno, pues intenté ya jugar un poquito más con con la variedad, sobre todo también del movimiento de la cabeza, y esto es algo de pues lo que os comentaba, que de hecho no os lo he comentado en el anterior y sí quería comentarlo, que es jugar un poco también con estos elementos, ¿no? En este caso el gorro es un elemento más de la expresión, ¿vale? Es un elemento más de la expresión y incluso los pelos. O sea, nosotros tenemos que intentar pues, con lo que tenemos nuestro personaje, por muy básico que sea, para enfatizar cada expresión, ¿no? En este caso, pues mira, los pelos van jugando un poquito también con la expresión, ¿no? Los pelos incluso de las cejas, en fin, todo lo que podamos jugar con ello, pues es un aliciente, un ingrediente más para nuestras expresiones, ¿no? Entonces, lo siguiente que os quería comentar, el tema de las poses. Pues igual, una vez que ya tenemos nuestro ajo de modelo, nuestras expresiones, que como os he dicho no tiene por qué ser tampoco en este orden, podéis ir... Lo importante es que el personaje se entienda y quede bien construido, ¿vale? Eso es lo realmente importante. Entonces, para las poses, un concepto que hablamos un poquito por encima en el anterior taller, pero que no lo abordamos realmente, que es el tema de la actitud, ¿no? La actitud tiene dos acepciones, por así decirlo, que es, por un lado, la manera que tenemos de comportarnos o hablar, y por otro lado, nuestra postura del cuerpo, ¿no? No hace falta que hagamos nada para que ya simplemente con la postura de nuestro cuerpo la gente vea qué tipo de personas somos o por lo menos se haga sus ideas, aunque luego no sea así, ¿no? Entonces, con estas dos acepciones podemos ver la actitud de los personajes. Esto, aunque son referencias ya un poquito que me acabo de dar cuenta que a lo mejor muchos de vosotros, algunos no los conozcáis, pero bueno, son personajes que son reconocibles. Si os dais cuenta, todos estos personajes, el personaje no ha sufrido una caracterización realmente grande. Aparte de las gafas, que parece que es siempre lo más recurrente y que siempre da lugar a bastante chistes, ¿no? Como el caso de Superman, que parece que dice, bueno, que con gafas no, que simplemente es que se pone gafas y ya está. Pero es que realmente no es así. Es que realmente la manera que tienen de actuar entre un personaje y otro cambia totalmente. Y realmente el personaje o sea, la fisonomía es exactamente la misma. Y se puede, pues por la forma de moverse, pues en este caso, ¿no? Como está encorvado, la forma de la boca, aquí cómo coge el figuro, la expresión. Realmente son dos personajes totalmente distintos bueno, en el caso de las películas en real lo está haciendo el mismo actor, ¿no? En el caso de Superman, pues cuando Clark Kent coge la libreta muy pegada al cuerpo, cosa que no haría Superman, que tiene mucho espacio personal mucho más grande, abre mucho más, en fin, la seguridad que transmite no es exactamente la misma, ¿no? O el caso bueno, de esta serie de los 80, que como no sé si muchos conoceréis, pero yo me acuerdo cuando salió este personaje, yo no me lo podía creer porque me parecía que era totalmente distinto, o sea, que realmente era otro actor, ¿no? Y era realmente el mismo. Pero bueno, te das cuenta de cómo la actitud y el vestuario, aunque no necesariamente, ya te cambia totalmente ¿no? O en la reciente, bueno, ya no tan reciente, de película de Múltiple, de Shyamalan, que bueno, aquí ya es un no va más, ¿no? Aquí el mismo actor pues hace, no sé si son 7, 8 personajes, más los que no aparecen pero se sugieren y tal, y cada uno es totalmente distinto, ¿no? Entonces, es analizar qué es lo que hace con cada personaje para saber qué actitud le da, ¿no? Y esto, por supuesto, en animación lo vemos constantemente. En el caso de la película de Inside Out bueno,
La verdad que es genial cómo han transmitido la actitud de cada personaje y la distancia que puede haber entre unos y otros, ¿no? En este caso, pues ya solo la postura del personaje Alegría, ¿no? Con ese, pues eso, esta pose en cruz. Y como, pues lo que decíamos, ¿no? Que el espacio personal es muy grande, ¿no? Y hace los gestos muy aspavientos y con mucho, pues con mucho movimiento, pues eso nos hace ver cómo su actitud. Y en el caso contrario, pues tenemos el de tristeza, que es todo lo contrario, ¿no? Pues fíjate, llega un momento en que la actitud es prácticamente la ausencia de actitud, ¿no? O sea, totalmente plana. Y esto se ve todavía más cuando se ven a los dos personajes juntos, ¿no? O sea, esto es totalmente, pues eso, pues casi no antagónicos, pero sí, pues hay mucha distancia entre ellos, ¿no? Cosas más importantes, también importantes cuando construimos las poses, la silueta. Eso os cansaréis de verlo también. Y es que una silueta reconocible es fundamental para que se entienda vuestro personaje, sobre todo cuando está haciendo una acción, ¿no? Y tanto es importante la silueta como los espacios que hay dentro de ella, ¿no? O sea, los espacios negativos son un elemento más de la silueta que cuanto más grande o cuanto más lo enfaticemos, pues más se va a reconocer, ¿no? Por otro lado, la línea de acción, que ya hablamos de ello en el primer taller, y es que sigue siendo muy importante a la hora de mostrar una pose reconocible y de que muestre exactamente lo que queremos mostrar de nuestro personaje, que no sea un batiburrillo de poses y que sea totalmente limpia y clara, ¿no? Y más cuando interactuamos con otro personaje o, bueno, evidentemente esto es muy importante. Luego hay cosas también, como es el tema de, por ejemplo, las tangentes, que es algo que hay veces que no tenemos en cuenta y nos puede fastidiar una buena pose. Y es que son puntos de atención que nos desvían de lo que queremos contar, ¿no? En este caso, sin quererlo, automáticamente hay algo que nos chirría y son, pues, los puntos donde existe donde se tocan, ¿no? Las formas y no existe o una distancia o una superposición. Siempre es mejor una de dos, que se superponga o que no lleguen a tocarse para que la pose se entienda y no produzca esa tensión, a no ser que queramos para desviar la atención a ese punto concreto, ¿no? Y bueno, para las poses igual, necesitamos referencias. Esto se lleva utilizando desde, pues lo lleva utilizando disculpad, desde los principios de la animación, ¿no? De hecho, se utilizó mucho tiempo la rotoscopia y todavía se sigue utilizando en algunos proyectos y tal. Porque hay que coger referencias de la vida real, ¿no? Y muchas veces a lo mejor es la pose tal cual y otras veces pues es una interpretación, ¿no? Pero es una herramienta importante y tenemos que utilizar fotos. Y si no, pues bueno, pues hay otras herramientas que son bastante útiles también, que es el clásico monigote que tenemos para artistas, que bueno, mi opinión se queda un poquito corto. Es verdad que para alguna referencia nos viene bien, pero ahora ya tenemos cosas más avanzadas. Estas son fotos que os he hecho, que no os enseño. Quería enseñaros esto primero. Ahora ya hay cosas más avanzadas, ¿no? Hay figuras por ahí de referencia que tienen, pues, un poco más de anatomía y tal, que podemos utilizar para utilizar de referencia para los personajes. Y claro que sí, ¿por qué no? Haceros fotos. Es lo mejor que podéis hacer, porque vosotros podéis saber exactamente el encuadre que queréis y
y luego, pues bueno, pues podéis utilizarlas para vuestros personajes, aunque no tengan nada que ver con vuestra anatomía, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues sí que lo utilicé para esto también. Lo que pasa es que, claro, en este caso, al ser un personaje tan eh, achatado y con unas extremidades tan cortas, pues esta pose se me quedaba un poquito, bueno, pues no se iba a ver bien en silueta porque pues el brazo prácticamente no se iba a ver, iba a ser un poquito como muy pegado al cuerpo y bueno, pues opté por hacer otra pose que tuviera otra línea, otra línea de acción, pero que también se fuera entendible. Bueno, en este caso volvemos otra vez al tema de la tetera que comentaba en el briefing y bueno, pues esta es una pose que se me ocurrió como pueden ser otras, ¿no? Luego esta me pareció también interesante, pues simplemente para mostrar pues lo compacto del personaje, ¿no? Y otra vez lo mismo de la, de la variedad de formas, ¿no? Pues aquí en este caso como está enfadada, como está enfadado, ¿no? Que está súper mosqueado con la tetera, que no le funciona y tal, y al principio sí que la buscaba otra pose, pero lo mismo, como en este caso el personaje está un poquito, tiene un poquito de chepa por la edad, digamos, y tiene una anatomía que no me encajaba tanto, pues prefería hacerlo así, ¿no? Porque si no contaba lo que yo quería. Y bueno, pues buscando poses, pues vi que esta era la que más me encajaba con lo que quería contar el personaje y que un poco hacía resumen de toda la historia, ¿no? Que es que habla de que es un escapista, ¿no? Que quiere escapar del hospital, que bueno, luego ahí pues cada uno puede tener su forma de interpretarlo, ¿no? Pues a lo mejor, ¿cómo ha llegado al hospital? Pues bueno, imagínate que sea pues yo qué sé, se ha enfadado con la tetera, la tiene contra la pared, la ha rebotado en el pie, la han tenido que ingresar, a saber. Y bueno, pues en algún momento, pues este personaje pues quiere escapar del hospital. Y bueno, pues empecé a hacer la pose y bueno, pues aquí ya me fui dando cuenta de algunos fallos, ¿no? Aquí, pues volviendo al tema de la silueta, pues hay cosas que me fallaban, no estaba la línea de acción muy clara, aquí hay demasiado salto, aquí me faltaba un poco de espacio negativo para entender este brazo y bueno, pues no me decía mucho, aparte aquí la anatomía, pues bueno, se me había ido mucho la parte del muslo, ¿no? Con respecto a la pantorrilla y bueno, pues vamos refinando, ¿no? Aquí ya tiene un poquito más de espacio negativo en este brazo. Aquí también, para separarlo un poquito más, que distingan en silueta. Y bueno, pues después de varias versiones, que aquí como os dije también la otra vez, lo interesante es ir volteando el personaje para que podamos ir viendo fallos y demás. Pues bueno, pues al final me quedó esta pose que pues lo que quería también es jugar un poquito pues lo que os comentaba antes, pues el gorro creo que podía ser un elemento que también tira un poquito de dinamismo y que se entendiera un poco mejor la pose, ¿no? Que se está girando, se gira rápido porque le están persiguiendo o lo que sea y pues el gorro se mueve también y bueno, pues aquí ya tenemos más espacios negativos, cambié un poquito la expresión para que no fuera tan neutra, esta no me decía mucho, entonces pues bueno, pues la puse un poquito más de sorprendido como si acabaran de cogerle infraganti, ¿no? Y aparte de esto, pues podemos acompañar a nuestro personaje de cuantas más referencias podamos, pues mejor. También hay hojas de expresiones de manos, pues porque tiene algún tipo pues tiene una anatomía particular o unas manos particulares, una forma que queremos dar bueno, pues por dirección de arte, por así decirlo, que todos tengan unas manos concretas, con pues en este caso, pues que tenga esta forma. Esto, por ejemplo, es de Panoramis de Asterix y Obelix, que es una persona mayor, pues bueno, pues tiene esta forma, ¿no? Un poquito más agudo en algunos puntos, en fin, bueno, pues es ir viendo, pues si realmente aporta, pues darle
más referencias, ¿no? Para, pues en este caso, de anatomía, esto de la película de Enredados, ¿no? De Tangled. Y, y bueno, pues todo lo que se pueda añadir, pues siempre es bueno. O los diseños de, de Glen King, ¿no? Para la bestia, que son brutales. Y bueno, pues al final son todas referencias que ayudan, son apéndices, digamos, para que no se quede nada en el tintero o que en caso de duda, pues los animadores sepan cómo interpretarlo, ¿no? Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, lo que hice fue, ya os digo que esto no es necesario, pero bueno, como también me gusta la escultura y la verdad es que me da bastante pereza la escultura digital, aunque cada vez que la veo me alucina más lo que se puede hacer con ella, pues puesto que no hago eh, pintura analógica, por así decirlo, que no hago prácticamente ya nada en papel ya por falta de espacio y porque ya estoy muy acostumbrado a trabajar en digital, pues un poco por eficiencia y demás, pues bueno, pues dije, pues voy a hacerlo Entonces, esto lo hice con Super Sculpey, que es una arcilla polimérica que queda endurecida, pero vosotros lo podéis hacer, pues lo que os he dicho antes, con plastilina, con cualquier cosa que queráis. Y eso os puede ayudar también a entender el personaje. Aquí, pues bueno, pues lo hice aquí en calzones y tal, pues simplemente pues, para ver un poquito más de anatomía, porque con la bata no se iba a entender, ¿no? Pero bueno, pues me hizo gracia el personaje y lo hice así. Luego si no os enseño, la tengo por aquí la figura. Y después de todo esto, otro concepto que también estaréis hartos de oírlo y de verlo por ahí es el appeal, ¿no? Del que tanto se habla, que es algún concepto que tampoco te creas que queda muy bien definido en español, no, porque no tiene una definición como tal y es un poco ese atractivo, ese magnetismo que tienen ciertos personajes que no podemos dejar de mirarlos, ¿no? Que solo tanto por el diseño como por la forma que tienen de moverse, por el carisma, efectivamente, por un poco todo. Tiene una mezcla de conceptos, carisma, atractivo, en fin, que hace que muchos personajes, pues, o que sea a lo que debemos aspirar cuando creamos personajes. Esto es el concepto viene de uno de los 12 principios de la animación, ¿no? Pero debemos aplicarlo a esos personajes. Y es que hay personajes clásicos que a mí me encantan, ¿no? El Serkan, por ejemplo, de Mick Cole, la forma que tiene de moverla, de hablar, de mover la mandíbula, el diseño de la bestia de Glen King, pues son espectaculares, ¿no? Y son diseños que no te cansas de ver en todas sus poses y en todas sus... bueno, no te cansas de verlos, ¿no? Y bueno, hay muchísimos, o sea, os estoy poniendo algunos ejemplos, pero es que hay barbaridad. Y luego, según el tipo de animación que os guste y demás, pues cada uno tendréis vuestras referencias. Yo os pongo solo algunas que me parecen interesantes, como por ejemplo el caso este de Edna de Los Increíbles, que siendo un personaje súper pequeño, tiene un carisma que es brutal, ¿no? Que me parece uno de los mejores personajes de la película y no sale mucho porque pues eso desborda ese carisma y ese carácter y eso al final es también appeal, ¿no? O en el caso de animación de stop motion, pues de Paranorman, de la película de Laika, pues bueno, aquí igual sus personajes son siempre muy asimétricos, tienen formas pues eso, meten bastantes ángulos, pero me parece que es brutal, ¿no? Como los plantean. Y luego, pues también por ejemplo, del de Kung Fu Panda me parece muy bueno porque cuando lo ves moverte, al final cuando lo ves moverse, siempre guarda un ritmo que es muy interesante, ¿no? Con la línea de acción y tal, y cómo vas viendo, pues esto, la distancia entre una parte y otra de anatomía
y creo que le da una piel muy interesante. Y esto, pues, como os digo, cada uno tendréis vuestras referencias y vuestros estilos, pero creo que es interesante. Entonces, aquí os quería hablar también un poco de color, y digo un poco porque esto da para otro taller, y es que el color es otra asignatura más totalmente, ¿no? Pero bueno, sí quería daros hablaros de algunos conceptos que creo que está bien saber o aplicar al diseño de personajes, que no necesariamente tiene que ser una ilustración acabada, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, es importante por lo menos dar los mínimos toques para que, pues bueno, si podéis realzar vuestro personaje y que se vea lo mejor posible, pues fenomenal, ¿no? ¿Qué pasa con el color? Que realmente no es lo que nosotros creemos. Realmente el color es una impresión que poniéndonos un poquito técnicos, después os explicaré por qué, es una impresión que se produce por la luz en nuestra retina. Por lo tanto, es una percepción, es algo subjetivo, es algo que cada uno vemos de distinta forma. Por eso, muchas veces existen las discusiones de si esto es verde o azul, o compras un jersey en la tienda y cuando llegas a casa de repente es de otro color totalmente distinto. Pues esto es porque realmente el color es algo que nosotros percibimos. Los colores realmente no existen. ¿Y por qué os digo esto? Porque tenéis que tener en cuenta que a la hora de plasmar vuestros colores, cada uno lo va a percibir de forma distinta. Y, por supuesto, existe una psicología del color que, más allá de las culturas, hay cosas que sí se han demostrado que son un poquito generales a nivel de percepción, pero no deja de ser eso, no deja de ser una percepción que depende de cada uno, ¿no? Hay cosas que están asociadas a, pues eso, el rojo está al dinamismo, a la agresividad, el azul a la calma, el verde a la naturaleza, en fin, cada uno tiene sus propias, bueno, percepciones para cada psicología, pero luego también hay que tener en cuenta la idiosincrasia y la cultura, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el negro y el blanco en ciertas culturas, para algunos es bruto y para otros es todo lo contrario, es el blanco. Entonces, bueno, lo dejo ahí para que lo busquéis y miréis más, ¿vale? ¿Qué os quería contar de color? Que creo que es interesante y no siempre lo he visto. Y es que hay algo muy importante que es saber cómo contrasta el color, ¿no? Porque existen muchos tipos de contraste y a la hora de crear paletas muchas veces pues andamos un poco perdidos de qué paleta utilizar o, en fin. Y esto es importante saberlo porque realmente podemos enfatizar ciertas partes del personaje que nosotros queramos, ¿no? Entonces, existen varios tipos de contraste que puede ser por tono, si lo llevamos a tonos más cálidos, más fríos, por los valores, en el caso de las escalas de grises, la temperatura, que sería más bien esto, los colores fríos y los cálidos, los colores complementarios, que esto es lo que más se conoce, ¿no? La utilización de los colores complementarios a la hora de aplicar color, la saturación, la cantidad de color que utilizamos y el contraste simultáneo. Y todo esto, pues bueno, nos lleva a la famosa rueda de color que también estamos hartos de ver y que a partir de aquí, pues bueno, igual podéis ver, eso lo podéis ver en muchos sitios, ¿no? La cantidad de formas de hacer paletas que hay, de colores, de lo que comentábamos de los complementarios, las paletas análogas con colores cercanos dentro de la rueda. En fin, hay un montón de teorías y de forma de abordarlo que eso lo podéis ver en muchos sitios, pero sí que es importante que siempre la tengáis a mano y que sepáis exactamente qué color tenéis enfrente de otro, ¿no? Y en el caso de los comentarios, por ejemplo, varía también en el caso de que sea en pantalla o en formato impreso. Esto es importante saberlo. Esto igual da para
da para otro taller el tema de preparar las cosas para imprenta, que da muchos dolores de cabeza. A mí me lo siguen dando porque la verdad que no imprimo mucho y cuando imprimo siempre se me olvida de una vez para otro y siempre me dio alguna sorpresa. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta que varía, ¿vale? Y volviendo al tema del contraste, este es lo que veo más interesante porque además vemos que nuestro cerebro muchas veces nos juega malas pasadas. Y es que los colores no están solos. Siempre tenemos un color alrededor de cada uno. Y según el color que tengamos al lado del otro, pues en el cerebro nos puede jugar malas pasadas y vemos distintos colores, ¿no? Y vemos distintas tonalidades que realmente no están ahí, es el mismo color, ¿no? En este caso hay colores que vemos más saturados que otros y que parecen distintos, pero realmente es el mismo. Y en este caso, este ejemplo creo que lo habréis visto en bastantes sitios, pero yo es que cada vez que lo veo me vuela la cabeza porque realmente es tremendo cómo parece que nuestro cerebro nos juega malas pasadas. Esta imagen la voy a compartir para que, por si queréis vosotros hacer la prueba por vuestra cuenta, a ver si la encuentro para compartirla y si queréis con el propio cuentagotas podéis hacer la prueba, ¿vale? Os lo comparto por aquí. Realmente, este color y este es exactamente el mismo. Pero nuestro cerebro no deja que lo entendamos y lo estamos viendo siempre, este lo veremos más claro que este. Pero realmente si nosotros ahora aislamos estos dos colores, os aseguro que es exactamente el mismo, ¿vale? Podéis hacer la prueba. Si queréis hacerlo con cuentagotas, hacerlo un poco por el centro porque al estar un poco pixelada la imagen puede variar un poco, ¿no? De uno a otro. Pero os puedo asegurar que este efecto existe y nos pasa mucho que a la hora de poner un color nos llevamos luego una sorpresa cuando metemos el resto de colores. No es exactamente lo que habíamos pensado. Vale. Y bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿no? En las películas de animación hay muchísimos ejemplos de aplicaciones de color y de formas, ¿no? En este caso, más de uno ya sabréis de qué estamos hablando, qué personajes son estos, ¿no? Y es que esto realmente es la interpretación de estos personajes, ¿no? De Inside Out. De hecho, hay una parte de la película que los personajes se van haciendo cada vez más abstractos y más sintéticos y prácticamente podemos llegar a ver algunas de estas formas, ¿no? Esto es así, nosotros percibimos ciertas formas, ciertas siluetas que muchas veces no son tan reconocibles, pero a nuestro cerebro realmente lo que estamos viendo es esto, ¿no? Y aquí pues igual el trabajo del color y la diferencia entre unos personajes y otros, pues yo creo que está genial. Entonces, voy a enseñaros, a ver si puedo, porque antes he tenido algún problemilla a la hora de ver el archivo, pero quería enseñaros cómo he aplicado color a nuestro personaje, que elegí esta postura porque creo que era la que más se acercaba. Vamos a ver si me deja abrirlo, un segundito. Y bueno, pues quería enseñaros, aunque quería haberlo hecho directamente, pero claro, necesitaríamos mucho más tiempo para esto y como quería ver bastantes cosas, pues todo no puede ser, ¿vale? Entonces hice ya el ejercicio, que no sé si vosotros lo estáis viendo bien, yo lo estoy viendo como pixelado, ¿verdad? Ahora, parece que le ha costado renderizarlo. Bueno, pues os voy a enseñar un poquito cómo abordo yo el color a la hora de
presentar un personaje sin tampoco recrearnos mucho, porque al final lo que queremos es que, bueno, pues que se vea cómo va a ser nuestro personaje y que bueno, qué línea de color podemos darle. Aquí existe mucho trabajo que podemos hacer aparte de paletas de colores y de ir trasteando. En este caso, bueno, creo que era bastante limitado y no veía muchas variantes, pero vosotros que seguro que encontráis otra paleta, ¿no? Eh, lo primero que suelo hacer es dar una silueta general, ¿vale? Para luego poder seleccionar toda la silueta del personaje. Luego damos una escala de grises, ¿no? En el que ya podemos ver un poquito qué elementos nos van a llamar la atención, ¿no? Podemos ir añadiendo algunas sombras, un poquito sutiles, o en este caso, pues, bueno, pues como tiene unos rasgos muy marcados, sobre todo en la cabeza, ¿no? Pues bueno, pues vamos marcando las sombras. Podemos incluso hacer unas sombras un poco más marcadas. Y luego pues podemos aplicar el color, ¿no? No quiero entretenerme mucho ahora en el programa, igual que en el taller anterior, porque entiendo bueno, que eso depende de... No es necesario y no es importante. Realmente lo importante es que entender el proceso y luego ya depende de la herramienta cómo lo hagáis, ¿vale? Pero bueno, aplicar un color a nuestro diseño en escala de grises. Luego también un poquito de color en las zonas que son más susceptibles de los puntos de calor, vamos a decirle, ¿no? Las orejas, la nariz, que muchas veces que que no se nos vaya mucho en las manos, porque a veces que parece que todos nuestros personajes están borrachos, ¿no? De la nariz muy roja. Pero sí que le va dando vida al personaje, ¿no? Sobre todo, importantísimo centrarnos y que los ojos del personaje tengan vida, ¿no? Que tengan brillo. Aquí es donde entra el concepto que os comentaba del contraste y de la percepción del color. Los ojos no son blancos, nunca. Lo único que puede ser blanco es el brillo de la luz que refleja, pero nunca los ojos van a ser blancos, sino es algo antinatural. Parece que han sido retocados con Photoshop, igual que los dientes, nunca son blancos del todo. Y el resto de los colores igual. No existe el color carne, como se suele decir, o como nos decían de pequeños, porque los colores dependen mucho de la luz que tengamos delante. Y es importante que lo tengamos siempre en cuenta y que veamos realmente los colores como son o como creemos que la luz funciona con ellos y no como los percibimos, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues yo voy añadiendo un poquito más esta sombra para enfocar un poquito como que estamos un poco más de noche, una luz de contra que siempre nos ayuda un poco a resaltar el personaje, un poquito más de luz suave. Aquí me faltaba la textura, pues por ejemplo, de los pantalones. Y bueno, pues una sombra que siempre es bueno que los personajes no estén flotando, ¿no? Que tengan peso y que se note que están tocando el suelo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues como hay que saber parar, pues yo lo he dejado aquí. Ya sabéis que esto es hasta el infinito, ¿no? Bueno, aquí había alguna luz más, pues bueno, para resaltar algunos biseles y el brillo de la tetera. Metí esta luz también a modo de foco, pero realmente esto es infinito. Al final hay que saber un poco parar y ver dónde nos vale para que se entienda el personaje y que nos lo pidan. No perdamos tiempo en hacer una ilustración súper acabada, a no ser que nos lo hayan pedido. Yo creo que con esto se entiende un poco el personaje, vemos un poquito de su historia. Aquí, por ejemplo, se le ha caído la calculadora famosa que también lleva siempre a mano. Pues bueno, yo
creo que con esta pose se entiende el personaje y por lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, esto quería enseñaros para ver un poquito el proceso. Creo que no puedo compartiroslo con cada intención, pero bueno, podéis verlo. Si queréis, ahora os paso el archivo, por lo menos para que lo veáis en color, ¿vale? Yo lo voy a pasar por aquí y le echéis un vistazo. Vale, entonces, volviendo a donde estábamos, ya tenemos nuestro personaje, que le hemos dado color, hemos hecho expresiones, hemos hecho poses. Pues bueno, vamos a presentarlo. ¿Y qué cosas son importantes a la hora de presentarlo? Bueno, pues la composición, igual es otro taller aparte, porque esto también tiene mucha amiga y os podéis, ver un montón de teorías que muchas veces yo creo que se hacen a posteriori, ¿no? Durante el proceso, ¿no? De buscar un poco, la famosa regla de los tercios, que esto es tanto en composición pictórica como en fotografía, ¿no? Que viene un poco de la proporción áurea, ¿no? Que tanto esto da lugar a muchas teorías, que eso, si queréis buscar información al respecto, la verdad que es interesante y la verdad que bueno, muchas veces es verdad que se busca, pero yo creo que otras veces también pues lo queremos ver, ¿no? De alguna forma. Pero es verdad que siempre que esto es muy, muy importante y automáticamente son proporciones que entendemos como buenas, ¿no? Otra cosa importante y que no se habla mucho tampoco dentro de la composición es el peso visual. Y es que los colores pesan. Parece poco raro o contradictorio, pero es verdad, los colores pesan al verlos. Y según los contrastes que hemos dicho antes, podemos centrarnos en un aspecto u otro de nuestros personajes. Esto no solo funciona en una composición, como os he dicho antes, en un cuadro, una fotografía, sino dentro de nuestro personaje, pues también podemos jugar con ello y llevar la vista a donde nosotros queramos, ¿no? Y dentro del peso visual, pues hay varias formas de verlo o de contraponerlo, ¿no? Que es el tamaño, la posición, el aislamiento, la textura, la forma, el color y el contraste. Y esto vamos a verlo ahora un poco más en detalle. Esto es un ejercicio que igual os invito a que busquéis por ahí composiciones, fotografías, todo lo que, incluso personajes, y que lo intentéis extraer, ¿no? O abstraeros para llegar a esto. Lo que dice el peso visual es que según cómo dispongamos las cosas en nuestro, vamos a llamarlo lienzo, que ahora ya puede ser una pantalla, un papel o, infinidad de dispositivos, pues nuestra vista se nos va a un punto o a otro, ¿no? Lo que decíamos antes del tamaño es que realmente los tamaños grandes nos llaman más la atención que a priori que los pequeños. Por otro lado, la disposición, pesan más los elementos que están en la derecha y en la esquina inferior derecha. El aislamiento nos llama más la atención dentro de un grupo, el elemento que está aislado, ¿no? La textura, a la hora de meter texturas, muchas veces nos damos cuenta que hemos hecho un personaje y de repente pues nos apetece meter una textura de una tela y sin darnos cuenta pues estamos machacando un poco la idea general, porque la gente al final lo que se va a fijar es en las partes con textura, lo que más nos llama la atención, ¿no? Por otro lado, también siempre buscar las formas reconocibles. Siempre nuestro ojo se nos va a ir a formas que reconocemos frente a otras que no son reconocibles o no son formas geométricas, por así decirlo, ¿no?
También tenemos la saturación. La vista siempre se va a ir a los tonos saturados frente a los que son más apagados. Y por último, el contraste. Cuanto más contraste hay, pues nuestra vista se va a enfocar a esos elementos, ¿no? Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de mostrar nuestros personajes, porque es una pena que muchas veces se ven personajes pues muy construidos, que están genial, y a la hora de presentarlo, pues hay algo que no falla y que no llama la atención tanto como debería, ¿no? Entonces, después de todo esto, pues bueno, pues ya he aplicado color, tengo las poses y tengo pues quería hacer una hoja de portfolio, ¿no? En este caso. Esto pues podría ser perfectamente una hoja de portfolio de nuestro personaje, ¿no? Aquí si os veis, si lo veis automáticamente, la verdad que se nos va la vista a los colores saturados por un lado, zona de color, y luego, pues, según vamos recorriendo, las zonas con más contraste, cuanto menos contraste al final, hacemos un poco este recorrido, ¿no? Y esto también es muy importante, saber cómo presentar los personajes es un punto más y muy importante. No diría 50%, pero casi, porque si vosotros hacéis una hoja en la que este personaje se corta en algún sitio o los elementos hay algo que no nos cuadra, pues la vista se nos va a ir ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, es una pena y es mejor dedicarle tiempo a las composiciones para sacarle el máximo partido al trabajo que hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, esto podría ser un ejemplo de hoja de personaje, ¿no? Y bueno, pues por último quería hablaros un poco de promoción también, que creo que ahora lo comenté un poco también en el primer taller. Creo que es muy importante y cada vez más el saber promocionarse, ¿no? Porque hoy en día le damos mucha importancia a las redes sociales y es así. Hay que estar presente en las redes sociales si queremos que la gente vea nuestro trabajo, porque si no, básicamente no existimos, ¿no? O sea, tenemos que estar en un montón de redes sociales, pero bueno, hay que saber también diferenciar y ver dónde queremos enfocar nuestro trabajo. Entonces, bueno, aquí quería hablaros por lo menos de mi experiencia, de mi percepción con las que conozco. Sé que hay más, pero bueno, estas son las que suelo utilizar yo. Eh, Y bueno, digamos que aquí habría que separar un poco de esta forma, ¿no? Que digamos que hay una serie de redes sociales que son más generalistas, ¿no? Por así decirlo, como son Instagram, Pinterest, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter. Habrá más, está TikTok, que yo la verdad que no la controlo mucho, y la verdad es que me da mucha pereza meterme en ella y tal, porque bueno, sé que está más enfocada a vídeo y demás, pero no la tengo, no la he visto mucho. Y luego hay redes sociales un poquito más enfocadas al aspecto creativo, ¿no? Como son ArtStation o Behance, en el que son comunidades creativas donde compartimos nuestro trabajo, ¿no? Y hay que saber utilizarlas primero por diferenciar dónde subimos nuestro trabajo, y segundo, por saber cómo focalizarnos cuando vemos trabajo de otra gente, ¿no? Porque muchos vemos trabajos de gente, pues eso, muy potente, y o nos desanimamos o decimos, madre mía, ¿cómo voy a llegar a este nivel? Porque es verdad que, pues, la verdad que hay mucha gente con mucho nivel y bueno, eso al final hay dos formas de enfocarlo, que es como pues eso, como además, es decir, no voy a poder llegar a ello, o como un acicate
y decir, pues voy a intentar llegar a esto, ¿no? Todo lo que pueda y esforzarse al máximo para intentar llegar a ello. Entonces, como os decía, estas redes sociales pues están muy enfocadas a, como vosotros conoceréis seguramente más, esto también de Bienar, Dribble y alguna más. Hay muchas y seguro que conocéis. Pero bueno, yo estas son las que más conozco y también porque no se puede abarcar todo. O sea, aunque es cierto que yo, por suerte, y es cuando me he dado cuenta que hay que estar en la mayor parte de redes sociales posible, es que para ciertos trabajos prácticamente me han escrito por todas. Lo mismo en ArtStation que en Behance, que en Facebook, que Instagram. Entonces, ahí es cuando me he dado cuenta que no puedes dejar desactualizada ninguna, ¿no? Pero claro, esto lleva trabajo, lleva tiempo y entonces hay que intentar optimizarlo lo máximo posible. En el caso de las más conocidas, pues bueno, ahora yo creo que sobre todo para promoción personal, Instagram es la que más se está utilizando. Facebook, por ejemplo, se utiliza mucho para grupos creativos, ¿no? De diseño de personajes, de comunidades. Pinterest, sobre todo, se utiliza mucho más para tema de inspiración, ¿no? Es un tablero inspiracional. Eh, LinkedIn, pues bueno, está muy enfocado a tema de trabajo, quizá es un poquito más seria en muchos aspectos, pero bueno, pues según qué trabajos, pues también es interesante subirlo. Y bueno, pues Twitter, pues igual, pues creo que en este caso tiene otra función que sobre todo a la gente yo creo que lo más le gusta es quejarse, más que fijarse en el trabajo de otros. Así que ya la verdad es que no la utilizo mucho, creo que no es su función principal, aunque hay mucha gente que también la utiliza. Entonces, esto lo digo porque es importante también ver cuál es el formato de cada red social, porque no es lo mismo subir un diseño a Facebook que a Instagram o que a las de Instagram, que ahora también se utiliza mucho, porque cambia el formato y la forma de verlo, ¿no? El formato cuadrado de Instagram. El apaisado, pues bueno, pues puede ser para Facebook, para vuestro portfolio, es un poco más clásico, ¿no? Para un poco al papel, o ahora el vertical, pues lo que os comento de las historias y demás. Aquí, bueno, pues tenéis que ir viendo cómo funciona cada una y fijaos cómo subir el contenido. Lo que sí os recomiendo es que intentéis adaptaros a ese formato y que le saquéis el mayor partido posible. En este caso, estos son todo posts que he ido subiendo a Instagram y en mi caso, por ejemplo, siempre intento buscar un poco de variedad, ¿no? En cuanto a la forma de presentar los personajes. Aquí, por ejemplo, volviendo al tema de la composición, pues bueno, en este caso, todo el peso y la atención llega sobre este personajillo, ¿no? Que es el que lleva la historia. Aquí, en este caso, también, pues igual, pues, siguiendo un poco la regla de los tercios, esto es un personaje solo, pero al final la cara siempre suele ser un poco el punto focal más interesante de nuestros personajes, ¿no? Porque es donde vemos la expresión. O puede ser pues bueno, pues una viñeta con los personajes. En este caso es un retrato que, bueno, pues también para que tampoco sea un retrato de frente, pues que tenga un poquito de dinamismo, pero ves siempre buscando un poco ese punto de atención que siempre se acerque a estos. Si os ponéis a analizar muchas publicaciones al final, está muy extendido y muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es, pero si os ponéis a analizarlo lo veréis. Y bueno, en este caso, por ejemplo, pues subí también esto es otra cosa que os quería comentar, que es el adaptar eh, pues bueno, ya sean expresiones o poses
o lo que sea, adaptarlo al formato. En este caso, pues bueno, pues seleccioné las que más me gustaban y bueno, pues busqué una composición que me encajara con el formato, ¿no? Aquí al final, por lo mismo, al final esta cara un poco es la que más se acerca a esas líneas y más. Y bueno, pues me quedó esta composición. Esto también al final lleva tiempo hasta que encuentras una composición que te guste y demás, pero creo que merece la pena porque vais a sacar mucho más partido a los personajes, ¿no? En este caso, pues igual, otro ejemplo de figura sola, pues que en este caso tiene más movimiento, pero volvemos a lo mismo. Al final todo el peso recae a esto, ¿no? Y en este caso de este personaje de la niña, igual, pues al final todo se va acercando a esas proporciones. Entonces, lo que os decía, os animo a que le echéis tiempo, no os apresuréis en subir las cosas y mirarlas antes de subirlas, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto es otra ilustración que hice para el portfolio y bueno, como otra de las ventajas, lógicamente, de tenerlo en digital es que puedes tenerlo todo en capas y ir jugando con la disposición que tienes de los elementos, ¿no? En este caso, pues hice otra versión. Como al final los thumbnails, las miniaturas se ven en cuadrado, pues bueno, pues eliminé algunos elementos que me estorbaban, como es el caso del árbol, porque aquí iba a quedar muy pegado y no iba a quedar tan clara la idea de la ilustración y bueno, pues acerqué un poco más la luna, que era el punto de interés, aunque aquí realmente, si os fijáis, igual el punto de interés pues queda un poco en esta zona, ¿no? Que es un poco el personaje y lo que está señalando. Esto al final son ejercicios que muchas veces salen o no te das cuenta que hay algo que te llama la atención y muchas veces es algo totalmente, no matemático, pero casi, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Entonces, dicho esto, la otra vez os comenté que iba a crear un hashtag para que subierais vuestros trabajos. Algunos me escribisteis y me enseñasteis alguno de vuestros trabajos que me encantó verlo y os animo a que lo sigáis haciendo, ¿vale? Entonces, lo que quería hacer con vosotros es, bueno, pues voy a crear este hashtag para que subáis ahí pues lo que queráis, que esté relacionado con el taller o algo, si habéis avanzado algo con lo que vimos el otro día o habéis hecho algo relacionado con lo que hemos visto hoy, pues oye, me encantaría verlo. Aquí tenéis, bueno, si queréis que lo vea, pues si me tagueáis, pues lo puedo verlo. Este es mi perfil. Y lo que quería hacer ahora con vosotros es, yo tengo aquí preparada ya una publicación con esto que os he ido comentando, que voy a subir ahora mismo, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Lo dejo ahí publicando. Y lo voy a subir ahora mismo y podéis subir lo que os dé la gana, ¿vale? Yo creo que lo guay de esto es que veamos todos bueno, los que estuvisteis en el primer taller, que si habéis avanzado algo, pues estaría genial ver lo que habéis subido y animaos a subir cositas, ¿vale? Que me encantará verlas. Y por mi parte, poco más. Daros las gracias y, y bueno, si tenéis alguna pregunta, vamos bien de tiempo, por lo que veo. O sea que si queréis hacer alguna pregunta, no sé cómo hacerlo, creo que cómo lo hacemos, José Luis, y por el chat, como queráis. Yo voy a echar ahora un vistazo al chat por si... Mira, voy a ir compartiendo algunos de los archivos que os he ido enseñando.
Hola, buenas tardes. Ahí está. Os voy compartiendo cosillas. Hola. No sé si me oyes, soy Mercedes. Sí, te oigo, Mercedes. ¿Qué tal? Mira, no te voy a leer alguna pregunta que tenemos aquí. Por ejemplo, Silvia pregunta si a la hora de presentar un portfolio, ¿qué formato es mejor? ¿Usar una página como ArtStation, un PDF? Esto lo estáis escuchando todos, ¿no? La Suponemos pregunta, digo. que No, yo vale, estoy es en para abierto. repetirlo. Sí, sí. Para repetirlo no, vale. A ver, siempre es bueno tener un portfolio clásico, por así decirlo, en el que, porque todavía muchos sitios donde para aplicar para trabajos te lo piden, ¿no? Que lo subas y que adjuntes el archivo. Entonces es bueno tenerlo e irlo actualizando. Pero yo creo que cada vez más vuestro portfolio tiene que ser algo vivo y más vivo que las redes sociales. Yo creo que ahora no hay nada. Entonces, sí que es bueno tener un portfolio en PDF o en algún formato que podáis enviar, pero sí que sobre todo eh, yo creo que tenéis que darle caña a las redes sociales porque es verdad que ahora mismo es lo que más podéis sacar partido y además es algo que es muy agradecido porque te da un poco más de interacción con la gente y vas viendo, bueno, pues cómo vas, el feedback que tiene la gente de su trabajo y yo creo que es súper importante. Entonces yo diría que ambas. Vale. A ver, te leo otra pregunta. ¿Alguna recomendación para los que queremos ser diseñadores de personajes profesionales? ¿Alguna recomendación en general? Pues sí, eso pone en general. Yo creo que practicar y practicar, ¿no? Sí, no, vamos, eso os lo comenté en el anterior taller, lo que os decía al principio, que es sobre todo cambiar el chip de que es necesario tener un talento especial o saber dibujar muy bien, que ahora mismo afortunadamente hay mucha variedad de estilos y muchas veces no es tanto la técnica como el encontrar un estilo que te defina, que siempre, bueno, es otra de las grandes preguntas, ¿no? Que siempre nos hacemos, que es que cómo llegar a un estilo propio y es algo que no tiene que obsesionaros, porque al final cuando te quieres dar cuenta ya tienes un estilo y no te has dado cuenta. Preguntas a la gente y la gente reconoce tu trabajo y tú piensas que no, que es algo más del montón. Entonces, se trata de eso, de dibujar mucho, de observar y bueno, pues de echarle horas, que es que no hay nada, no hay una fórmula mágica y cada uno tiene que encontrar su camino, pero vamos, no hay gente que lo encuentra más rápido y gente que tarda, a mí me ha costado casi 37 años, o sea que no sé, no es, depende de cada uno, o sea que no os obsesionéis con eso. Bueno, voy otra vez. A ver, libros de poses que nos recomiendas. Libros de poses. ¿Qué nos Bueno, recomiendas? tanto de poses como expresiones, cualquier artbook de películas, ahí lo tenéis todo. O sea, eso es lo que yo creo que más podéis sacar partido. Yo tengo unos cuantos, ya no compro más porque no tengo espacio, pero yo me los compraría todos porque están genial y ves el trabajo real de gente, de cómo han llegado a un personaje y bueno, hay un montón de libros de arte de películas, ahí lo tenéis todo. Los libros de arte de todas las películas tenéis tanto poses
como expresiones, como búsqueda de personaje, ilustraciones, concepar, todo. O sea, es que es un compendio de todo. Luego ya si queréis algo más, más técnico, más tutorial, pues los libros que os comentaba el otro día, ¿no? Os comenté el de Silverway, de Stephen Silver, que está muy bien para aprender diseño de personajes y es una auténtica biblia de referencia. Y luego para poses, movimiento y tal, pues sobre todo los clásicos de Preston Blair y alguno más que hay de animación, pues son súper útiles y es una maravilla. Vale. Otra pregunta. Esto me parece a mí que vamos a tener que cortar las preguntas en algún momento, porque hay muchísimas. A ver, aquí preguntan que si podrías decir cómo se llamaba el generador de descripción de personajes del que has partido para el que has Sí, puesto. se llama Character Design Generator, creo que es. De todas formas, si ponéis generador de personajes online o algo por el estilo, o me parece que es Character Generator, os salen varios. Os puedo compartir por aquí por el chat si queréis. Os busco el que utilicé yo, pero hay muchos. Y incluso ahí creo que hay alguna aplicación para móviles que también te genera personajes random. Ese es el que utilizamos. Lo paso Vale. por el chat. Vale, y luego, a ver, Dani Saurio comenta que le cuesta mucho el tema de composición y de peso, que si hay algún texto que le puedas recomendar para profundizar en el tema. Texto como tal, no sabría decirte, pero es que, hay un montón a nada que veas que busques teoría de color por la red, hay infinidad de libros. Es que es un tema que da para mucho, da para otro taller, pero hay mucho. O sea, a nada que busques teoría de color o teoría de la composición, veréis un montón. Es que hay un montón de teorías y al final, pues es ir viendo un poquito lo que más te funciona también en cada proceso y bueno, es que no te sé decir ahora mismo ningún libro en concreto, ¿eh? Bueno, a ver, paso a la siguiente. ¿Algún consejo para crecer en redes sociales? En redes sociales, lo que os comentaba, sobre todo saber qué subir a cada una y estar activo, que no se alimentan solas. La gente se piensa que por subir pues eso, crearte un perfil en Instagram o en Facebook ya te puedes echar a dormir y todo lo contrario, tienes que estar constantemente subiendo cosas, tampoco pasaros, ¿no? O sea, no hace falta subir todos los días ni encontrar un periodo que a vosotros os resulte cómodo, pues cada 2 o 3 días, cada semana, lo que sea, porque luego también depende de vuestro ritmo de vida, de vuestro trabajo y demás. Pero sí que intentad subir, por lo menos que la gente sepa que cada cierto tiempo va a encontrar algo vuestro. Y otra cosa que sí os recomiendo es que os creéis un perfil aparte, o si no habéis empezado con él, que lo dediquéis a solo a diseño de personajes, ilustración, lo que os dé la gana, pero no mezclar mucho con contenido personal, por ejemplo. Eso lo podéis dejar para las historias o para otra red social. Pero si queréis que la gente os siga, que la gente sepa qué va a ver cuando se mete en tu perfil, que no se encuentre un día una foto, pues es un personaje, al día siguiente la típica foto de los pies en la playa o tomando una cerveza, porque eso al final pues no, yo creo que pierde un poco el interés y la gente no sabe muy bien qué se va a encontrar. Así que un poco de simplemente coherencia. Si tenéis un perfil personal, utilizarlo como personal y os podéis crear otro perfil para temas de artísticos o profesionales. Bueno, a ver, te paso otra siguiente pregunta. ¿Es mejor poner sombra? Pregunta Raquel. ¿Es mejor poner sombra y luego los colores o viceversa?
Lo de ponerlo en sombra primero y en escala de grises es porque de alguna forma el color nos desvía. Enseguida nos llama la atención y volvemos a lo mismo. Si lo haces, tienes que tener en cuenta que, sobre todo, empezar con un fondo neutro para que no sea el blanco de la pantalla, porque automáticamente todo lo que pongas al lado del blanco te va a cambiar la predicción, va a parecer que es más apagado. Entonces, partir con un gris, que no os lo he enseñado, pero yo tenía otra capa debajo de color gris, porque si no te desvía. Y sí que está bien hacerlo primero en escala de grises, porque, por lo que os digo, porque veis un poco el tono general del personaje y cómo es el volumen y no os desviáis con el color. Pero bueno, aquí cada uno trabaja de una forma distinta. Podéis hacerlo como... O sea, no es un mejor método, sino simplemente pues que hay cosas que las ves, que se ve mejor a la hora de irlo construyendo, pero si te gusta darle color directamente, teniendo en cuenta lo que os comentaba de que no se pierda un poco o que no se desvíe la atención con lo que queréis mostrar, pues adelante, no hay problema. Bueno, a ver, vamos a ver. Sí que os animo a es que ahora es que podéis ver muchas referencias. Al final hay un montón de referencias que podéis ver y en fin, ahora te pierdes. La verdad que hay muchos métodos, al final es encontrar un método que te funcione a ti. Como igual que si lo hacéis en papel, pues mezclar técnicas, está genial. Yo la verdad que a veces que lo echo de menos de trabajar en papel, pero es que para mí el digital me parece muy eficiente, muy productivo, porque al final vas compartiendo cosas, sobre todo ahora que eso es otra cosa que creo que comenté en el primer taller, que es el hecho de tener las cosas subidas en la nube y demás, pues puedes ir compartiéndolo de distintos dispositivos y retomar las cosas que has empezado en un sitio, retomarlas en otro, porque yo, por ejemplo, vengo aquí, tengo un estudio, luego trabajo desde casa y entonces, pues bueno, pues intento ir compaginándolo con mi vida personal, ¿no? Y es la forma más rápida que tengo de hacerlo. Pero si lo hacéis en papel, pues genial. Bueno, paso a la siguiente pregunta, Isaac. A ver, ¿cómo preparas un personaje? Esto lo pregunta Rafa. ¿Cómo preparas un personaje de cara a entregarlo a los modeladores en una producción de animación? Pues lo que hemos visto, al final lo más importante para un modelador es la hoja de modelo. Porque al final el modelador tiene que ver la estructura del personaje lo mejor que pueda y entonces es su herramienta, su referencia principal. De hecho, muchas veces directamente la hoja de modelo va como una referencia para el modelado 3D de fondo y a partir de ahí se construye el modelo en 3D. Entonces, lo que pasa es que luego a la hora ya de posteriores, pues eso, a la hora de hacer el rigging y demás fases de la animación, pues estarían las expresiones también para ver cómo funciona el personaje, cómo mueve la cara, pero sobre todo para modelar, yo creo que la hoja de modelo es lo que más lo que se necesita, lo que se debe pasar. Luego dependerá, ya te digo, depende del modelo, pues depende de las poses que necesitas. A lo mejor es un personaje muy básico con un frente, un perfil, un 3/4 delantero y trasero y en la espalda vale. En otros, si el personaje es más asimétrico, tiene más pues más props o una hombrera, un casco y tal, pues una de dos, o lo metemos en la hoja de modelo o lo sacamos a otra hoja donde se explique un poquito cómo funciona ese accesorio y ya está, pero sería eso básicamente. Vale, te leo la siguiente pregunta. Preguntan que si la edad es limitante para trabajar en una empresa dedicada a este giro. Ernesto. Bueno, es limitante en cuanto puedas empezar a trabajar. No lo sé, porque, o sea, realmente como en diseño de personajes yo he llegado relativamente tarde. Yo llevo muchos años trabajando en ilustración y sí que llevo hacia diseño de personajes, pero no
hasta hace relativamente poco, de hecho, hasta que hice el máster con UTAD, no lo entendía mucho como disciplina, por así decirlo. Yo creo que la edad no, de hecho, todo lo contrario, vamos, si eres joven y tienes talento y trabajas bien, pues se van a pegar porque trabajes para ellos, ¿no? Pero yo creo que al final... ¿Cómo? Buscan calidad, o sea, al final la edad... Claro, claro, al final, bueno, eso es otra cosa que os quería comentar, que al final, bueno, que es un poco también lo que os había dicho antes, que la calidad es importante, pero sobre todo otro aspecto muy importante a la hora de entrar en el mercado laboral es el trabajar con tiempos, ¿no? Eso es casi más importante que la calidad del trabajo. De hecho, muchas veces se prefiere trabajar con alguien que te entrega las cosas a tiempo que alguien que es súper talentoso pero te trae de cabeza a la hora de los plazos y tal. Entonces, es muy importante acostumbrarse a trabajar con plazos y ajustarte a ello. Eso es casi más importante que yo creo que tener un talento descomunal o cualquier edad. Yo creo que la edad, por suerte, en este caso no es importante. Bueno, luego, siguiente pregunta es, pregunta Silvia, ¿todo lo que se ha hablado se aplica también a personajes de videojuegos? Es decir, que no sean cartoon. Igual, lo mismo. Yo, de hecho, lo último que he hecho ha sido para un videojuego y sí, efectivamente, es lo mismo, dependiendo del... Incluso es que, claro, yo es que realmente soy poco gamer y por eso los ejemplos que os he puesto son sobre todo de películas de animación y demás, pero incluso si es un personaje súper detallado, más realista, exactamente lo mismo. Tú tienes que hacer la hoja de modelo y luego, pues según te van pidiendo, pues o expresiones o poses porque, pues bueno, pues a lo mejor hay alguna pose característica del personaje en el juego, pues que cómo coge el arma, pues en fin, cualquier cosa, pues en ese caso a lo mejor sería buen momento para hacer una pose o buen ejemplo de qué pose hacer. Pero sí, efectivamente es lo mismo. Al final es una línea muy fina. Vale, a ver, Samuel Sanz nos pregunta si puedes dar algún consejo para trabajar en el extranjero. Vamos a ver, yo lo comenté también en el taller, yo por temas personales a día de hoy no me planteo moverme, pero afortunadamente ahora podemos trabajar en remoto y ahora más que nunca con todo lo que está pasando, el trabajo en remoto está a la orden del día y es una forma fenomenal para trabajar. Lo único tienes que acostumbrarte a ello. Yo ya llevaba tiempo trabajando en remoto, he trabajado en y ido a una oficina y demás, pero ahora en remoto podemos trabajar perfectamente con el extranjero y de hecho las cosas que he hecho con el extranjero Vale, por correo electrónico o demás. Te paso la siguiente pregunta. Julia nos pregunta que ¿cuál crees que es la situación de la industria de la animación española? Hombre, yo creo que además la industria española está creciendo mucho y cada vez tenemos más nombre a nivel internacional, ¿no? No hay más que ver los últimos premios Oscar que tuvimos ahí a dos producciones muy cerca pues sobre todo una muy cerca de conseguirlo, ¿no? De Klaus y demás. Y bueno, todas las últimas noticias yo creo que auguran que es un sector que va creciendo mucho. Gracias a Dios. No sé, tampoco, ya te digo que últimamente no estoy tan enfocado en animación, sí que estoy pues, para videojuegos y para series, que también es otro mercado totalmente distinto, series tanto infantiles como depende de la edad, pero yo creo que sí, que está cada vez más en auge. Y cada vez tenemos más, nos estamos quitando un poco el cliché que tenemos o sea, que aquí en España hay un talento brutal. Hombre, yo creo que sí. Siempre ha habido mucho talento, pero sí es cierto que últimamente la industria está creciendo muchísimo. Por ejemplo, Eso pues me refiero.
muchísimo. Anima Kitchen tiene un estudio que está produciendo con Anima Studios en México muchísimas series. Estamos entrando en la industria de VFX, por ejemplo, El Ranchito está haciendo muchísimas producciones. Eso, yo estoy hablando todo el rato de, perdóname porque yo solo tengo experiencia con, o sea, con productos Claro, aquí como español, con el ilustrador. extranjero. Con Latinoamérica Pero la luego, verdad que me encantaría, pero no. De hecho, no sé cómo está ahí el sector, pero yo creo que también está, vamos. por ejemplo, lo acaba de adquirir Skydance. Eso es, efectivamente. Otra Es muestra un de que, estudio. Sí, sí, y hay muchísima producción, o sea, muchísima gente de fuera que está empezando a hacer producciones en España. O sea, Klaus ha producido Spa para Netflix, ¿no? Y yo creo que va a ser la primera de bastantes. O sea, yo creo que la industria, estamos viviendo un momento muy bueno y está creciendo muchísimo. Pero bueno, sí, sí, yo también lo creo, ¿eh? Os sí, comparto mientras voy a me lo da pasar a la cuenta para. siguiente pregunta. Sí, sí. Otra vez preguntan por cómo se llamaba el generador de descripción de personajes. Es He oído la creo que Character Generator, pero como decía, si Vale. ponéis generador aleatorio de personajes, os saldrán varios. Yo cogí uno al azar. Son gratuitos. Y si no, siempre existe el ejercicio de que preguntéis a gente que conocéis o amigos y que cada uno os diga, pues a uno le preguntáis un color, a otro una forma, a otro una característica, a otro pues otra característica del personaje y os montáis uno. Ser creativos con eso. O sea, eso al final es un poco lo puse como ejemplo para desbloquear cuando quieres abordar un personaje y no sabes, o quieres hacer algo y no sabes por dónde empezar. Pues bueno, eso ayuda mucho. Bueno, Luis Alberto González pregunta, ¿en qué proyectos estás trabajando actualmente o te gustaría desarrollar? Pues lo que os comentaba, yo ahora, bueno, ahora con con toda la situación actual, no estoy muy activamente moviéndome porque, bueno, por temas personales no podría abordarlo y no quiero quemar cartuchos en ese sentido. Pero sí que sigo haciendo cosas, sobre todo en el campo de videojuegos, también series infantiles y publicidad también, que eso es otra vertiente que no os he comentado, que también, por supuesto, es muy activa y también muy recomendable. O sea, que al final las producciones, muchos anuncios ya se hacen en 3D y se requieren personajes. Y eso es otra forma también por supuesto, de entrar en el mercado laboral. Y ahora yo creo que hay muchas formas de trabajar haciendo diseño de personajes. Y cada vez más. Y mientras tanto, seguid creciendo vuestro portfolio. Mientras estéis buscando algo o estéis, pues eso, preparar vuestro portfolio. Aunque estéis trabajando en otra cosa o al final es vuestra herramienta. Redes sociales y demás. No, tenedlo siempre activo. Aprovechad esos tiempos muertos para darle caña. Bueno, a ver, otra pregunta de Diana Carballido. Cuando entregas encuestas de personajes, ¿sueles mandar toda la exploración o solo finales? ¿Y cuántos aproximadamente? Dependerá mucho también del cliente y eso es algo que también se aprende con el tiempo a hablar con cada cliente y ver exactamente qué es lo que busca. Sobre todo yo creo que es bueno dejarlo claro en los primeros contactos que tengáis para que luego no haya problemas y no haya malentendidos en lo que ellos esperan y en lo que tú vas a entregar. Mientras tú eso se puede estipular. También depende mucho del personaje. Pues a lo mejor puedes decir que necesitas una exploración, pues 3, 4 poses y pues para las expresiones, pues a lo mejor simplemente vale con 2 o 3 o eso dependerá un poco también de cada cliente, pero eso sí que os lo recomiendo tenerlo claro. O sea, desde el principio, del primer contacto, saber qué es exactamente, no tener miedo a preguntar qué es lo que buscan y que quede claro desde el principio qué es lo que vamos a entregar y qué es lo que ellos esperan.
Muchas gracias. A ver, y ahora Manuel nos pregunta si podemos recomendar algún libro o texto o tutorial de la composición de capas para arte digital, porque dice que le cuesta un poco las luces y la sombra digital. Bueno, eso como os comentaba, buscad mucho. Yo creo que YouTube es una fuente inagotable y luego pues es que hay muchas formas. Eso al final entra en el proceso de cada uno otra vez. Volvemos a lo mismo. Tenéis muchas formas de trabajar. Al final vas cogiendo lo que más te gusta de cada uno y luego vas utilizando tu propio proceso. Pero eso pues se trata de ir probando y ver por qué a alguno le funciona ese proceso y que no. Pero mirad, si es que hay un montón de... Al principio podéis copiar o intentar lo que os digo, copiar el proceso de alguien, ver cómo gestionar las capas y demás, y luego ya pues lo apañéis vosotros. Sobre todo sí que os recomiendo tener mucho orden, que muchas veces nos cuesta perder tiempo en nombrar capas y demás, y luego al final nos perdemos. Y pues eso, intentar tenerlo todo un poquito más ordenado, porque luego a la hora de cambiar cosas lo vamos a agradecer. Bueno, a ver, Chris pregunta, a la hora de escoger los colores del personaje al final, ¿ya tienes una idea de cómo será en un comienzo al estarlo diseñando? Bueno, lo que os decía, en este caso no... Es que, claro, al final no nos da tiempo a todos. Para eso, además, tenéis el máster de diseño de personajes que está más explicado a fondo. Yo en este caso no lo he hecho porque, al final, bueno, era un personaje muy limitado, solo tenía una bata, un gorro y tal, y al final es una bata de hospital que tiene un color suele ser de un color muy concreto y un gorro recepcionista que también. Pero si no, lo ideal es hacer efectivamente versiones de color de los personajes, probando paletas y teniendo un poco siempre a mano la paleta de color y los contrastes de los que hablábamos, pues ir haciendo pruebas de paletas de colores. Y al final, pues dar a elegir o al cliente o sobre todo que vosotros estéis, sobre todo que vosotros estéis convencidos de, o sea, no tirar colores, hacer versiones y tirar los colores y, bueno, alguna entrará, sino todas las opciones que sean un poco coherentes, que cualquiera de ellas pueda ser válida. Pero sí, hay que dar cuanto más variedad. Bueno, yo creo que vamos a ir acabando porque no, si no, es que aquí no paramos de salir preguntas. Alba Garrido pide que si le puedes, para aprender con el Super School, ¿qué libro recomiendas? Con Super Sculpey yo no he mirado ningún libro. De hecho, yo Super Sculpey también lo conocí a través de la clase de modelado TUTAS, lo dijo el profesor David, y a partir de ahí lo conocí. Pero bueno, si lo buscáis hay varias durezas. Es que es otro mundo. También tenéis, yo al final voy haciendo las cosas un poco porque alguien me lo ha dicho y he dicho, pues voy a probar. Pero no he indagado mucho sobre... Al final es un libro, es una arcilla más. O sea, no tiene un libro específico, es buscar libros de modelado o tutoriales de modelado, pero no, yo creo que no es importante. Dependiendo para lo que lo quieras. En este caso, Super Sculpey, por ejemplo, es una arcilla polimérica que endurece y que, por cierto, mira, si queréis os puedo enseñar voy a dejar de compartir la pantalla. Ya tenemos las dos últimas preguntas. Cuando termines, tengo otras dos últimas preguntas. Bueno, no sé ya. No es muy complicada de contestar. Mira. Vale, bueno, mira, mientras tanto, si queréis os comparto... Irene Cabello nos pregunta, ¿cuánto debemos ser capaces de producir en un día para poder cumplir los plazos habituales de la industria respecto a los plazos de entrega que se han mencionado antes? Y Alexandre Benito nos pide un precio orientativo a cobrar, ¿no? ¿Qué se cobra aquí por hora? ¿Se cobra por personaje? ¿Cómo y con el presupuesto, ¿no? Para un diseño de un personaje. La eterna pregunta. La eterna pregunta.
No te puedo dar respuesta porque tampoco lo he encontrado. O sea, al final Pero es creo que que depende depende de mucho. muchas cosas. No será lo mismo un personaje Depende mucho para una serie donde vas de... más Es rápido, ¿no? lógico que al principio empieces cobrando, bueno, se entiende que dices, bueno, porque esté empezando, pues tengo que pedir menos por mi trabajo, pero hay que cogerlo con pinzas, porque si no, pues nos hacemos un flaco favor. Sí que es cierto que cuando depende también del cliente, pues te puede apretar más con eso, pero es que no hay una fórmula y hay mucha variedad tanto en diseño de personajes, ilustración, diseño gráfico, hay una variedad de tarifas pues que va desde, pues eso, desde muy poco al final tenéis que, es un poco contrastar y ver también el tiempo que te lleva y una tarifa sobre todo con la que tú estés a gusto, que la digas y no te tiembla la voz al decirla. Quiero decir que bueno, que todos Claro, hemos empezado cobrando menos, pero bueno, según vais cogiendo seguridad con vuestro trabajo, pues podéis ir subiendo la tarifa y luego de respecto a cobrar por horas o por obra trabajada, pues depende también. Depende también es que depende también mucho. Yo he hecho las dos claro. cosas, pero yo creo que, sobre todo, pues yo creo que es más por obra trabajada en este caso y pues ajustando tarifas según vais teniendo clientes, ¿no? Pero pues por una hoja de personajes, mientras lo que os decía, mientras vais, quede claro cuánto vais a entregar, pues si es una hoja de poses, pues 3, 4 poses y tanto. Y a lo mejor pues le puede parecer bien o mal o se llega a un acuerdo y ya está. Pero es una lucha un poco constante. Y tendréis que ir viendo también no es lo mismo tarifar o hacer una tarifa para Estados Unidos o para Reino Unido que para otros países que a lo mejor tienen o sea, al final también dependerá mucho del nivel de vida, es que cambia mucho. Siento no poder dar una Vale, respuesta, porque yo tampoco la vale. he encontrado. Claro, y luego en cuanto a plazos de entrega, hombre, pues yo supongo que no será lo mismo un largo o diseñar un personaje desde el principio para un largo, por ejemplo, de Disney, que hacer un personaje pues para una serie. Claro, Claro, es claro, que, hombre, o sea, yo no trabajo para Disney o alguna de estas muy grandes, pero al final yo creo que es lo mismo, que al final es eh, pues, encontrar una fórmula de trabajo que sea lo más eficiente posible y que no te enredes en detalles y entregarlo, pues eso, lo máximo posible, lo antes posible. Es que al final siempre es todo para ayer. Yo sí es verdad que siempre pregunto, antes de empezar, siempre lo primero que pregunto es para cuándo lo necesitan y en función de eso, pues yo ya pues me explayo más con la exploración o con una cosa o con otra. Entonces, según el tiempo que tengas, pues a lo mejor tienes más tiempo para explorar el personaje o simplemente pues explorar lo que te dé tiempo y tirar por una opción que te dé tiempo, sobre todo a entregarlo. Que al final es mejor entregar algo que no hacer muchas cosas a medias. vale, y ya la última, porque tenemos que en algún momento dejar de hacer preguntas. A ver, En cualquier caso, perdona Mercedes, que en cualquier caso lo que decía, si tenéis cualquier duda o lo que queréis, pues os he dejado, ahora os paso también, os pongo mi correo en pantalla por si queréis escribirme o tanto por redes sociales como por correo electrónico y ya está, sin problema. En cuanto tenga tiempo, os contestaré. vale, y la última es, ¿qué matices diferencia el diseño de personajes para animación frente a videojuegos? Que la pregunta Luis Eh, González. yo creo que ninguno. Al final es que prácticamente ya es lo mismo. No creo que haya mucha diferencia. Al final depende del estilo del videojuego. De hecho, si vemos algunos videojuegos recientes, como el de Cuphead, que está inspirado en animación tradicional, podría ser perfectamente un diseño de personajes para una película animada. Y de hecho se hizo todo en 2D y depende mucho del estilo, más que nada depende del estilo de videojuego, o sea, de estilo de a quién va dirigido, pero yo creo que el proceso, como siempre, dependerá mucho de cada cliente, pero yo creo que es el mismo. Bueno, pues no sé, para mí darte las gracias, muchísimas gracias. Han sido dos talleres súper, súper interesantes, la verdad. Supongo Pues nada, que gracias a lo vosotros. ha disfrutado mucho. Yo creo que sí, mira, todo el ¿Cómo? mundo dando las gracias.
Nada, gracias a vosotros. Espero que saque partido y nada, cualquier duda, pues nada, comentadme sin problema. Muchísimas gracias. Me voy a poner la cámara ahora que no te quito protagonismo. A vosotros. Es que me han dado un PC nuevo hoy porque se me ha roto el anterior. No sé si me ves. Ah, sí, ahora veo. Ahora te veo. Tiene la cámara súper abajo. Entonces me veo rarísima porque se me ven aquí los dedos. Tiene la cámara aquí abajo. Pero bueno, gracias. Pues nada, un placer. Un placer. Bueno, pues nada, ya iremos hablando, ¿no? Cuando queráis, lo que necesitáis. Mira, si queréis os voy a compartir en un momento la pantalla y os enseño la figura esta. Bueno, de hecho, por vídeo, yo no sé si ahora me estáis viendo. Claro, ahora Sí, tengo que dejar de compartir, voy a ¿verdad? apagar mi cámara para no robar ningún espacio, ¿vale? Vale, pues bueno, ya cuando termines. Mira, dejo de compartir. Y si me estáis viendo ahora, lo enseño aquí la figura acabada, ¿ves? No sé si lo veis. Ah, qué Un chulo. poco por encima, pero bueno, simplemente es un tamaño pequeñito, ¿vale? Y era un poquito de prueba. Entonces, pues bueno, mira, como recuerdo del taller, pues aquí se queda. Qué chulo. Pues nada más. Cada vez que veo una figura de esta me acuerdo mucho de David Romero. Claro, bueno, es que yo con David le tengo mucho trato con él y de hecho he aprendido mucho de él y es una pasada verle trabajar. Sí. Y realmente a mí me gusta porque es el único contacto que tengo ya con un poco con materiales y algo por el estilo y cada vez que encuentro tiempo sí que me gusta darle un poco, pero vamos. Eso ya el tiempo que tengáis cada uno. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. Mil gracias por todo. A vosotros. Que os vaya bien. Gracias a todo el mundo. Igualmente. Gracias a todos. Adiós. Chao. Chao.